Bien, pasemos ahora al capítulo 3, ya que allí encontramos la preparación del profeta para un trabajo muy duro, una tarea bastante difícil. Jeremías era una persona un poco diferente. Jeremías era el profeta del corazón quebrantado, con lágrimas que le bañaban el rostro. Y Dios necesitaba a ese hombre para decirle a su pueblo, para hacerle saber en ese momento crucial, que le rompía el corazón enviarlos a la cautividad. Pero ahora ellos ya han entrado a la cautividad y se sienten amargados, se sienten rebeldes. Y hasta ese momento el templo de Jerusalén no había sido quemado aún. La ciudad no había sido destruida. Eso no sucedió sino hasta 7 años después de que ese grupo llegara a ese lugar. Y aún los profetas falsos les estaban diciendo que ellos iban a regresar a su propio hogar. Ellos decían, ustedes son el pueblo de Dios. Y le decían a este hombre Ezequiel, ¿quién te crees que eres tú para decirnos estas cosas? Nosotros somos el pueblo de Dios. Vamos a regresar. No vamos a estar en la cautividad por mucho tiempo. Y Dios le dice a Ezequiel, tú les debes decir a ellos que no van a regresar. Van a estar en cautividad por mucho tiempo, 70 años. Jeremías tenía razón. Ustedes van a estar 70 años y va a ser difícil la tarea que tienen que desempeñar en esos canales. Pensamos que esta gente tuvo que trabajar en el campo allí, tuvieron que edificar casas, y fue una tarea muy dura. Ahora en el versículo 1 de este capítulo 3 leemos, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Note usted, hijo de hombre. Este es el título que Dios le da al profeta en esta tarea difícil, en su sufrimiento. Esta es una dieta diferente, pero él tiene que comer la palabra de Dios. Es decir, amigo oyente, que la palabra de Dios tiene que llegar a ser parte de nosotros. Ningún hombre debería predicar hoy cuyo corazón no está en esto, y quien no cree cada palabra que la Biblia dice. Y si él no cree en esto, debería entonces dejar el ministerio. El púlpito no es un lugar para la elocuencia del hombre y un lugar donde presentar un exceso de verbosidad. El púlpito es el lugar en el cual se debe declarar la palabra de Dios. Dios le dice a Ezequiel que él tiene que comer la palabra de Dios. Y luego Ezequiel dice aquí en el versículo 2 de este capítulo 3, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y luego en el versículo 3 nos dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Esta es una buena dieta, estudiar la palabra de Dios. Amigo oyente, hemos hecho una pregunta una y otra vez. ¿Ama usted a la persona de Cristo? Quizá deberíamos volver ahora y preguntar, ¿ama usted la palabra de Dios? Usted, amigo oyente, nunca llegará a amarle a Él a no ser que ame la palabra de Dios. Quizá en el último análisis no sea la actitud que uno tenga en cuanto a este libro. Cierto profesor le preguntó a un predicador en cierta ocasión, ¿qué teoría de inspiración mantiene usted? Bueno, le contestó el predicador, la teoría que mantengo no es ninguna teoría. Simplemente amo este libro. Y amigo oyente, creemos que es necesario amar la palabra de Dios antes de que ésta pueda tener algún significado para uno. Luego, la palabra de Dios le revela a una persona, y entonces usted llega a amar a esa persona. Ahora Ezequiel decía que amaba la palabra, pero él recibió una tarea bastante difícil. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de Ezequiel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tú no has sido enviado a los extranjeros, sino a tu propio pueblo. Tú hablas el idioma de ellos. Tú no tienes que ir como un misionero y aprender un idioma extranjero, un idioma difícil, sino que debes ir a la casa de Israel. Y en el versículo 6 dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Él no es como Pablo el apóstol que fue enviado como misionero a gente extranjera, pero aquí se dice en los versículos 7 al 9, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón.
He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahora le dice a Ezequiel, Ezequiel, te voy a enviar a una congregación que es insolente, que está en rebelión contra mí. No quieren escucharme, tampoco querrán escucharte a ti, pero tú tienes que presentar ante ellos mi palabra. Yo voy a hacer que tu cabeza sea dura. Dios no hizo eso con Jeremías, usted recuerda. Jeremías tenía un corazón tierno, y él no podía soportar lo que tenía que hacer. Usted recuerda que él renunció en cierta ocasión. Amigo oyente, Ezequiel no va a renunciar. Dios le está diciendo que iba a darle una cabeza bien dura. Si los hijos de Israel tienen una cabeza dura, yo voy a hacer de tu cabeza algo más duro todavía. Cierto hombre dijo en una ocasión, nuestro predicador habló de una manera muy dura a la junta directiva de la iglesia la otra noche. No creo que un predicador deba hablar de esa manera con la junta directiva. Otro pastor que le escuchaba le contestó, bueno, ¿qué clase de junta directiva es esa? Y este hombre contestó, bueno, ellos le han creado muchos problemas a él. Y entonces el otro pastor le dijo, bueno, esa es la misma clase de problema que tenía Ezequiel. Pero Dios hizo su cabeza mucho más dura, y espero que su predicador también llegue a tener una cabeza más dura que la de los miembros de la junta directiva. Amigo oyente, este profeta Ezequiel tiene una tarea muy difícil. Ahora el Señor le va a hablar. Leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 3 de Ezequiel. Y vine a los cautivos en Tel Abib, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Al profeta se le nombra centinela, y este es un trabajo difícil. Y vamos a tener ocasión de referirnos a esto nuevamente, y vamos a decir algo en cuanto a este centinela. Lo importante que debemos notar aquí es que este hombre tiene que ser un centinela para prevenir al pueblo de Dios. Quizá ellos no quieran esto, pero él les va a prevenir. Dios le está diciendo que él será responsable de esto. Si tú no les previenes, si tú no les amonestares, entonces ellos van a morir en sus pecados, pero tú serás el responsable de eso. Ahora, si ellos reciben la prevención, y aún así siguen adelante con sus propias cosas, entonces ellos morirán en sus pecados, pero tú no serás responsable. Amigo oyente, aquel hombre que es un ministro, un predicador hoy, y que no predica la palabra de Dios en esta hora, está en una situación muy difícil. Y yo no quisiera estar en la suya y luego tener que presentarme ante el Señor Jesucristo para ser juzgado algún día. Pensamos que este puede ser probablemente uno de los juicios más terribles que pueda haber, el de un hombre que tenga la palabra de Dios y que no tenga el valor suficiente o el interés de declarar la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad que tiene este profeta, y Dios eligió al hombre justo para esta tarea, Ezequiel. Él es tan duro como el cedro. Y vamos a poder apreciar a ese hombre al continuar nuestro estudio en este libro de Ezequiel. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Lemuel, soy parte del equipo internacional de este programa a través de la Biblia, que se emite en más de 100 idiomas y dialectos en todo el mundo. En idioma español estamos estudiando la Biblia en centenares de ciudades y países. Damos gracias a Dios por el estudio de la Biblia, por este estilo que es un legado del doctor J. Vernon McGee. Estamos en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento de la Biblia, y hemos llegado al verso 19 del capítulo 3. Hoy vamos a tomar nuestro viaje de hoy en nuestro imaginario autobús bíblico a partir del verso 20 del capítulo 3 de Ezequiel. Ezequiel 3:20, y avanzaremos, fíjese usted, hasta el capítulo 5, verso 17. Un buen recorrido nos espera hoy, que será de mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Ezequiel 3:20 al 5:17. Note usted qué lindas palabras escribió Malaquías Fernández, que vive en Valencia, Venezuela. Dice: no hay manera de agradecerles la gran labor en la enseñanza clara de la palabra de Dios a través de la radio. Hace ya muchos años de mi primer contacto con tan maravilloso programa, y no me canso de escucharlos. Dios les bendiga ricamente. Los escucho por Radio Transmundial desde la isla de Bonaire, aquí en Valencia, Venezuela. Así escribió Malaquías Fernández. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos en el estudio pasado que Dios había llamado a este profeta para que fuera un centinela, un atalaya de la casa de Israel. Ahora, un centinela, o atalaya, es una persona que ocupaba una posición muy importante en el mundo antiguo. Hoy estas posiciones quizá ya no tengan tanta importancia en algunos lugares como antes. Por lo menos las funciones son un poco diferentes hoy. El atalaya o centinela de la antigüedad nos lleva a los días cuando las ciudades tenían murallas a su alrededor. Las ciudades estaban amuralladas para su propia protección. Se erigía un gran muro alrededor de las ciudades, y sus grandes puertas se cerraban al oscurecer. Luego los centinelas subían a las murallas para comenzar la vigilia de esa larga y oscura noche. Con mirada penetrante, el centinela trataba de perforar las tinieblas que rodeaban la ciudad, y él estaba alerta a todo ruido que pudiera venir de afuera de la muralla, y estaba listo para descubrir cualquier peligro que se acercara. De modo que él miraba y escuchaba, tratando de detectar el ataque de algún enemigo, y él esperaba allí arriba en la muralla. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a centinelas y atalayas. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 6, leemos: «Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás». Y en el Salmo 127, versículo 1, dice: «Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia». En la época hebrea, el centinela tenía guardias en 3 turnos por la noche. Estos turnos eran desde el atardecer hasta alrededor de la medianoche. Luego desde la medianoche hasta que cantara el gallo, que quizás serían las 2 o 3 de la mañana. Y luego desde ese punto hasta el amanecer. El centinela del turno de la mañana anunciaba el amanecer, digamos de paso. Ahora, los romanos, por su parte, tenían 4 turnos durante la noche. La costumbre de tener un centinela o atalaya pertenece a una época antigua y que ya está en el pasado. Al comienzo de la civilización era algo que tenía su propósito y provecho, pero eso no es necesario hoy.
Debemos aclarar esto. Hoy encontramos que nuevamente necesitamos un centinela. La policía patrulla las calles durante la noche en muchas de nuestras ciudades. Creemos que los ciudadanos deberían apoyar a la policía por la tarea que hacen. Quizá individualmente hay algunos que hacen cosas que no deberían hacer, pero no nos estamos refiriendo aquí al individuo mismo, sino al cargo o a la autoridad que representa la policía, y al hecho de que nos protegen durante la noche. Pero si nuestros días continúan siendo sin ley en el presente, pues ellos no van a poder ayudarnos. Bien, como dijimos anteriormente, cuando consideramos el libro de Isaías, el centinela o el atalaya tiene una responsabilidad y también una visibilidad. Él tiene que ser capaz de distinguir al enemigo en la oscuridad, y por lo tanto, hoy podemos decir que el atalaya es el ministro. Él es quien tiene que advertir el peligro a la gente. Hace falta esa clase de mensaje hoy, y él tiene esa responsabilidad y ya hemos visto eso. En el capítulo 3 de Ezequiel, él dice algo que es muy importante e interesante. Él dice en el versículo 20 de este capítulo 3, «Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano». Este versículo es uno que ha sido utilizado muchas veces para demostrar que uno puede caer de la gracia, algo que, digamos de paso, no es enseñado en la palabra de Dios. En la única ocasión en que esto es mencionado es allá en la epístola a los Gálatas, y eso no tiene nada que ver con la salvación, sino que habla más bien de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, y que descienden a un nivel legal, y que están tratando de vivir por la ley, en lugar de vivir por la gracia. Si uno es salvo por gracia, pues entonces viva por gracia. Esa es la gran enseñanza, como ya hemos visto anteriormente cuando estudiamos la epístola a los Gálatas. Lo que aquí tenemos es al hombre viviendo en una época de ley. Su vida estaba determinada por sus actos o hechos justos. Por tanto, esas acciones justas que él puede hacer bajo circunstancias normales pueden aparecer muy buenas, pero cuando se encuentra bajo tensión o situaciones difíciles, ese hombre puede apartarse completamente de Dios, y por tanto tiene que ser juzgado. Esto no tiene que ser interpretado como que él hubiera sido salvo, porque su vida debe ser probada al final de su vida, si es o no es un hijo de Dios. Pero en el presente, amigo oyente, usted y yo estamos viviendo bajo la gracia, y la justicia es algo un poco diferente para el Hijo de Dios. Nosotros somos justificados hoy por fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y se nos dice allá en la epístola a los Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, «Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». El creyente verdadero puede caer en pecado, pero él no va a practicar y vivir en pecado deliberadamente, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero si él cae en pecado, él tiene un recurso a su disposición. Tenemos un abogado para con el Padre y nosotros podemos ir y confesar nuestros pecados. Ahora, aquí en el libro de Ezequiel, estamos hablando en cuanto a un hombre bajo la ley, y el énfasis no es tanto en eso, sino que se pone más en cuanto a la responsabilidad del atalaya o centinela. Él tiene que prevenir al hombre que se ha apartado de las buenas obras y ahora está viviendo de una manera que se conforma a las normas del enemigo. Ahora, después de haber entregado este mensaje, al profeta se le dice que tiene que ser un centinela. Y en el versículo 22 dice, «Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo». Ahora él tiene que dejar a esta gente. Él había permanecido 7 días atónito entre ellos, nos dice el profeta, y él pudo apreciar cuán apóstatas ellos habían llegado a ser y cuánto se habían apartado de Dios. Ahora a él se le dice que tiene que dejarles. Y en el versículo 23 leemos, «Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar,
y me postré sobre mi rostro. Nuevamente se menciona aquí la gloria de Jehová, y la gloria de Dios aparecerá una y otra vez en este libro. Ahora, ¿qué es gloria? Bueno, alguien puede decir que esto es algo que uno no puede ver, que es algo intangible. Pero si usted piensa de esta manera, amigo oyente, permítanos decirle que está completamente equivocado. La gloria es algo que produce una sensación en los 5 sentidos que nosotros tenemos, y por tanto es algo que uno puede ver. La gloria tiene un tamaño. ¿Cuál es el tamaño de la gloria? ¿Es algo largo, o cuadrado, o redondo? ¿Cómo es? Bueno, amigo oyente, tiene un tamaño y ese tamaño es la infinidad del espacio. La palabra de Dios nos dice que los cielos declaran la gloria de Dios. La gloria de Dios se puede ver en este tremendo universo en el cual vivimos. Ahora, la gloria también tiene una belleza. En las Escrituras se nos dice, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La gloria es algo hermoso. El cielo va a ser un hermoso lugar. Será hermoso estar allí. También tiene que ver con el adorno. En las Escrituras leemos, te has vestido de gloria y de magnificencia. Eso lo leemos allá en el libro de Proverbios. Está muy bien vestido, por cierto. Hermosura en el vestido que se luce. Eso nos habla de la gloria. Y también hay majestad en cuanto a la gloria. Allá en el Salmo 8, versículo 1 leemos, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Es la majestad de Dios, amigo oyente. Es brillante, es luz, digamos de paso. Es algo precioso y duro. Usted también puede recordar que Daniel dijo algo en cuanto a esto. Él dijo, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos. Esto demuestra honor y dignidad. El mismo nombre de Dios sugiere eso, digamos de paso. La dignidad. Y todo esto tiene que ver con la gloria. El profeta, pues, ve la gloria de Jehová, y se le dice aquí en los versículos 24 y 25 del capítulo 3 de Ezequiel, Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, Entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Una de las interpretaciones populares en cuanto a esto es que el enemigo ata al profeta para poder sacarlo de la casa. Eso es lo que el enemigo quería hacer. Sin embargo, él quería permanecer en la casa, y por tanto, él no quería salir. Así es que ellos le ataron. Y en el versículo 26 continuamos leyendo, Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Ahora, en lugar de hablar mucho, él va a representar algunas de las parábolas que Dios le ha dado. Y aquí tenemos una de ellas. Él va a su casa y se encierra en ese lugar. ¿Por qué? Para demostrar que Dios ha rechazado a este pueblo rebelde. Luego en el versículo 27 leemos, Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Lo que el profeta tiene que decir es, Así ha dicho Jehová el Señor. De paso, digamos, en el capítulo 2, en la primera parte del versículo 7 habíamos leído, Les hablarás pues mis palabras. Este hombre tiene que presentar a esta gente la palabra de Dios. Y esa es la única ocasión cuando él va a hablar con ellos. Durante el resto del tiempo, él es mudo. Él solo tiene la palabra de Dios para darles a ellos. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Que el Señor continúe haciendo de usted un siervo fiel. Es nuestra ferviente oración.